Muy buenos días con todos. Bueno, mi nombre es Shirley Valenzuela Ríos. No me presenté antes y conmigo pues vamos a llevar los laboratorios 1 y 2, ¿no? El primero ya saben que es de forma virtual y el segundo va a ser de forma presencial. Entonces vamos a comenzar con tomar la lista, por favor, del grupo. Así que pueden escribir o me responden cuando los llame. Ya saben que es requisito para presentar nuestro informe el asistir a la clase, ¿no? El informe es el calificado, sí, pero lo importante pues es también que el requisito es que tengan que asistir, chicos. Entonces, me responden, por favor, Alejandro Mesías, John Alejandro Mesías, si está Sí, presente, buenos por días, profesor. Buenos días. 10. Listo. Entonces, es presente eh, Andrea Balcázar. Muy bien, buenos días. Alexia Cárdenas. Bien. Hugo Gómez. No se encuentra, ¿no? Leonardo León. Muy bien. Pedro Mendoza. Ahí está. Pedro Mendoza. Sí. Estoy bien conectado, pero no está respondiendo. A ver. Leonardo Ortega. Muy bien. José Paco. Muy bien. Y Álvaro Salas. Muy bien. Y Axel Yankee. Listo, chicos. Entonces, están conectados, pero tenemos a alguien más. Por favor. A ver. Como les comento, pues es el grupo para el grupo 1. También los que estén en otro grupo, pues tienen que asistir en el horario que les corresponde. A ver, Pedro César, voy a averiguar en qué grupo estás. Estás en el grupo 1, sí, efectivamente, y no te llamé. Sí te llamé. Creo que no estaba respondiendo ese rato, eso sí. A ver, Jair Sotomayor. Pedro César, si estás. A ver, Jair Sotomayor, vamos a ver. No, Jair no está aquí figurando. Vamos a ver en qué grupo está. Jair, tú estás figurando en el grupo 2. O sea, nos toca la siguiente semana. Ok, Jair. Entonces ya identificamos a quién estaba aquí. Listo, nos vemos entonces. Ok. Listo, chicos. Entonces solo falta uno de vuestros compañeros que es Hugo César, ¿no? Él no se encuentra.
Y bueno, pues ya estamos entonces con los 9. Bueno, en la parte de el aula virtual, donde dice laboratorio, por favor, entren al laboratorio. Y en la parte final, ahí van a encontrar laboratorio 1, grupo 1. ¿Está bien? Ahí tienen la guía de laboratorio que vamos a ver ahora para desarrollar, ¿no? De acuerdo a esa guía es la que van a hacer el desarrollo de nuestro laboratorio. La vamos a leer y vamos a explicar un poco los procedimientos. Y bueno, esta actividad igual ha sido creada para que ustedes puedan subir ahí vuestros trabajos. ¿Está bien? Bueno, en realidad el trabajo es para 4 días hábiles, ¿no? Para que puedan remitirlos. Pero esta semana, si más no estoy al tanto, pues están con la PC. Entonces, tocaba remitir el viernes 10. Y vamos a pasar entonces la fecha al lunes 13. Espero que no haya mayor inconveniente. El lunes 13 tendrían tiempo de entregar todo el día. Está bien, entonces tiene un poco más de tiempo. Porque bueno, si pues no se tiene la PC en esta semana, pues vamos a modificar la entrega, ¿no? Listo, chicos. Entonces ahí tienen la actividad para subir. Por favor, se sube al Blackboard. Exactamente, sí, justo yo también tuve otro curso, o bueno, otro laboratorio y me indicaron eso, ¿no? Entonces yo creo que va a ser entonces una fecha prudente el lunes 13. Listo, chicos. Entonces vamos a ver precisamente qué es lo que vamos a desarrollar en nuestro laboratorio número 1. ¿Ok? Ya están todos con la lista y pues ya podemos, creo, comenzar nuestro laboratorio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en este laboratorio número 1? Pues ustedes van a realizar 3 experimentos en casa y van a entregar también vuestros informes individuales. ¿Está bien? En formato de PDF, claro está. Entonces van a hacer, en el primer caso, el laboratorio de viscosidad, ¿no? Aplicando la ley de Stokes. En el siguiente laboratorio va a ser el experimento de Olborg-Reynolds, ¿no? El tercero va a ser la medición del caudal volumétrico en un sistema cerrado, ¿no? Que en este caso, pues, va a ser en vuestro domicilio. ¿Está bien? Un segundito, por favor. Listo, entonces vamos a ver, pues, esta es la ficha que ustedes van a encontrar, ¿no? De nuestro laboratorio, de nuestro primer laboratorio. Entonces, en la primera, vamos a ver, pues, lo que vamos a desarrollar, ¿no? Vamos a ver una pequeña parte del marco teórico y luego vamos a describir cómo tienen que realizar los laboratorios, precisamente. Entonces,
La primera experiencia, pues, es de la viscosidad aplicando la ley de Stokes. Y en esta, ¿qué es lo que vamos a determinar? Pues la velocidad límite y la velocidad y la viscosidad del fluido a través de esta fórmula, ¿no? Entonces, dentro del marco teórico, nosotros vamos a tocar lo que es la viscosidad, ¿no? Y esta viscosidad, ¿no? Se refiere a esa resistencia que poseen algunos líquidos durante su fluidez o deformación. Pero también la viscosidad para nosotros es algo familiar, creo yo, ¿no? Creo que nosotros podemos distinguir fácilmente esta característica. Por ejemplo, aquí en la figura tenemos estos líquidos que están fluyendo por gravedad y tenemos los líquidos, por ejemplo, hacia el lado A y los líquidos que estarán hacia el lado B. Entonces yo les pregunto, ¿cuál es más viscoso? ¿Los que están hacia el lado A o los que están hacia el lado B? Hacia el lado B, ¿no? Entonces, esta característica del fluido para nosotros es bastante familiar. Entonces, al final y al cabo, ¿qué es la viscosidad? Es pues esa característica del fluido en la cual se opone al movimiento, ¿no? Se opone a que éste se deforme. Mientras que aquí estamos viendo que el fluido está yendo libremente y está tomando casi inmediatamente, pues al caer, la forma del recipiente que lo contiene. En el último caso, no está ni llegando a caer del todo y en el anterior a este ni siquiera el fluido está tomando del todo la forma del recipiente que lo contiene, ¿no? Entonces, esta característica, pues, ¿no? De que el líquido cuanto más viscoso es, se opone más al movimiento, la tenemos presente, ¿no? Y en nuestro caso, que esta característica ya nos hace pensar en los tipos de flujo que tenemos respecto a las características de la viscosidad, como son estos flujos newtonianos, ¿no? En el caso de nuestros flujos newtonianos, acá tenemos una característica, o bueno, una forma, ¿no?, de verlo sería que a una medida o a una temperatura fija su viscosidad no cambia y esta se mantiene constante. No, eso quiere decir que aquí tendríamos la viscosidad. En este caso estamos hablando de una viscosidad dinámica o viscosidad absoluta, ¿no? Con respecto a la deformación de este fluido, y pues en este caso sería constante, ¿no? En este otro caso, pues no tenemos esa cualidad, ¿no?, para lo que es una viscosidad, ya que influyen otros factores, aparte de la temperatura, por ejemplo, la presión, ¿no? Por tanto, su viscosidad acá nos dice que es variable. Entonces, por ejemplo, si nosotros aplicáramos precisamente acá una fuerza de corte, ¿no?, en un flujo newtoniano, acá está caracterizado, por ejemplo, por un aceite o por aceite, ¿no? Si podemos ver más o menos el fluido por el cual está denotado aquí. Y vemos pues que ese esfuerzo respecto igual a la deformación de este fluido, pues va a ser constante, ¿no? O sea, apenas se ejerce ahí un pequeño esfuerzo, pues este se va a deformar, ¿no? Y se va a deformar de forma constante de acuerdo al esfuerzo que uno aplique sobre este líquido. Lo que no va a pasar con un fluido no newtoniano, ¿no? Para un fluido no newtoniano, pues esta aplicación de este esfuerzo, ¿no?, respecto a la deformación del mismo va a ser diferente. O sea, ¿qué quiere decir? De repente, para que este fluido empiece precisamente, valga la redundancia, a fluir, ¿no?, empiece a deformarse, todavía se necesite un esfuerzo mayor y pues este probablemente cambie en el tiempo, ¿no?, respecto al movimiento. O sea, se tenga que aplicar de repente una presión bastante fuerte para que comience a fluir, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes estarían dentro de este grupo de los no newtonianos? Estaría como lo que estamos viendo ahí, una goma, ¿no? O por ejemplo, agua con almidón o agua con arena,
¿no? Que ya tiene incluso partículas en suspensión, o puede ser, si no, pintura. Por ejemplo, un flujo no newtoniano igual en casa puede ser de repente la salsa de tomate, ¿no? O también un fluido no newtoniano, por ejemplo, vendría a ser un huaico, ¿no? Que ya es un lodo, ya es una mezcla de partículas grandes, pequeñas, etcétera, ¿no? Ya no viene a ser pues algo uniforme. Incluso pues la disolución jabonosa, incluso una pasta de dientes, claro, por ejemplo un agua con maicena, ¿no? Incluso si hay veces si tienen ese agua con maicena, ustedes aparentemente lo pueden volcar, ¿no? Esta tiende a deformarse, pero si ustedes apretan de repente con el dedo, ¿no? Es un buen ejemplo ese, pues es más duro de lo que aparenta, ¿no? De repente tiene una mezcla de esas más capacidad de deformarse de cierta forma a, por ejemplo, la presión del dedo que uno pueda poner, ¿no? Entonces todos esos líquidos pues ya no son newtonianos, ¿no? Porque ya muchos de ellos tienen precisamente partículas en suspensión que van a actuar de diferente forma, ¿no? Lo que no va a ocurrir con un flujo newtoniano que en teoría pues nos está mostrando aquí, por ejemplo, que puede ser un aceite. ¿Qué otra cosa puede hacer? Precisamente cualquier tipo de repente de aceite, como de repente aceite de vehículo y demás, el agua, por ejemplo, la gasolina, y bueno, el aire igual, la glicerina, entre otros, ¿no? Entonces, esos tipos de fluidos, pues ya los podemos tener en cuenta, ¿no? Entonces, volviendo aquí, pues eso es lo que podemos ver en cuanto a la viscosidad. Y en cuanto a la ley pues, de Stokes, esta ley de Stokes se aplica precisamente a flujos newtonianos. Pero en nuestro caso, como vamos a experimentar en casa, pues hay que echar mano de lo que hay en casa, ¿no? ¿No? De repente, en este caso, nosotros vamos a necesitar dos líquidos y de repente los dos líquidos no necesariamente vayan a ser newtonianos, ¿no? Pero tenemos que experimentar con lo que hay. Por ejemplo, pueden usar aceite de casa, claro, con la debida higiene, pues van a realizar el experimento para que este aceite puedan usarlo de nuevo cuando lo consuman, ¿no? Entonces, igual, de repente, otro tipo de líquido que se tenga, ¿no? Que no necesariamente se vaya a desperdiciar por realizar el experimento, ¿no? Sino que deba de ser reusado. Entonces, esta ley pues se aplica a esferas. Igual, en el caso del elemento que vamos a usar, no necesariamente van a ser esferas, ¿no? Puede ser cualquier otro elemento, como vamos a ver, que nos vamos a adecuar pues a lo que tengamos en casa. Y bueno, esta esfera debe de descender, o sea, quiere decir que debe de ser de una densidad mayor que la del fluido para que pueda descender precisamente a través de él y no debe de chocar con las paredes para que no influya la rugosidad del recipiente que lo contiene, ¿no? Debe de ser, por decir así, en el centro mismo del recipiente, ¿no? Entonces, analizando las fuerzas que nos indican aquí sobre nuestra partícula, ¿no? Aquí podemos ver precisamente las fuerzas dinámicas o el diagrama dinámico, donde está influenciado aquí por la aceleración, ¿no? Y pues estas son las fuerzas que van a actuar cuando este elemento precisamente esté dentro de nuestro fluido, ¿no? Y ahorita vamos a ver que el análisis en realidad lo vamos a hacer cuando la aceleración sea cero. ¿Qué quiere decir? Que a una determinada distancia, en este caso profundidad, ¿no? Cuando vaya descendiendo por acá, en una determinada profundidad, esa velocidad a la cual se está hundiendo el objeto va a alcanzar una velocidad límite. Eso quiere decir que pronto se va a hacer una velocidad constante, con lo cual la aceleración se va a convertir en cero, ¿no? Entonces, esta parte de aquí la vamos a desarrollar acá en nuestro PPT para poner también las unidades. ¿Está bien? Entonces aquí tenemos pues nuestro diagrama dinámico, ¿no? ¿Y quiénes están participando? Pues están participando primero el peso, que tiene que ser
una fuerza bastante grande para que permita precisamente el hundimiento del cuerpo, ¿no? A través del líquido. Aquí tenemos el empuje y tenemos esta fuerza de fricción o fuerza de retardo, ¿no? Que está actuando también sobre la esfera. Entonces, esta es la fuerza de fricción, donde tenemos pues el radio de la esfera, que es la velocidad. Este radio tiene que estar en metros, la velocidad en metros sobre segundo y la viscosidad del fluido. Estas unidades son las que ustedes van a hallar ahora desglosando las fuerzas que participan. Entonces, para nuestro diagrama dinámico vamos a tener primero el peso, ¿no? Que es el que está yendo en sentido positivo. Este va a ser menos el empuje y menos la fuerza de fricción. Y estos van a ser igual a la masa por la aceleración, ¿no? Entonces, para este diagrama lo que tenemos es esto. La sumatoria de fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración, ¿no? Pero estamos diciendo que para nuestra ley de Stokes, en un determinado momento, la velocidad a la cual está descendiendo esta esfera se va a hacer constante, ¿no? Estamos hablando que esto está dentro del fluido, ¿no? Dentro del fluido. Entonces, a una determinada altura o a una determinada profundidad, si sigue avanzando, pues la velocidad se hace constante. Y esa velocidad se llama velocidad límite. Entonces, si es que la velocidad se va a hacer constante, pues nuestra aceleración vendría a valer 0, ¿no? Entonces, nuestro equilibrio de fuerzas va a ser igual a 0. Entonces, si yo tengo esto, me quedaría con el peso igual al empuje, ¿no? Que es la fuerza que va a impedir pues, que el objeto se hunda, producida por el líquido, ¿no? Más esa fuerza de fricción. Entonces, ¿qué unidades van a tener estas fuerzas, no? ¿Y qué es lo que vamos a hallar? Al final vamos a buscar hallar lo que es la viscosidad. Esta viscosidad que vemos ahí es una viscosidad dinámica o absoluta. Entonces, cuando ustedes busquen los valores de esta viscosidad de los líquidos que tienen, pues las van a buscar así, ¿no? Para poder hacer una comparación con la parte teórica. ¿Está bien? Eso también les va a servir para hacer vuestro análisis dentro de vuestras conclusiones, vuestras recomendaciones. Entonces, tomando otra vez las fuerzas, el peso, ¿en qué lo podemos expresar? El peso, pues, va a ser igual a la masa por la gravedad. Ahora, la masa, ¿cómo podemos expresar esta primera parte? Podemos recurrir a la densidad. Entonces, densidad 1 es la densidad del cuerpo, ¿está bien? O de la esfera. ¿Y en qué unidades está? Pues la densidad es igual a ¿qué cosa? Es igual a la masa sobre el volumen. El volumen se va a simbolizar así para no confundir con velocidad. Entonces, la masa va a estar en kilogramos. Y el volumen va a estar en ambos del objeto, ¿no? En metros cúbicos. Entonces, la densidad pues va a estar en kilogramos sobre metros cúbicos. ¿Y qué más? El volumen. El volumen de la esfera, pues, va a ser 4/3 con referencia al radio. Y R al cubo, ¿no? Eso sería, por tanto, como voy a reescribir el peso. El peso reescribiré como la densidad de la esfera
por el volumen, 4/3 pi r al cubo, y todo esto por la gravedad, ¿no? Entonces ahí tenemos la primera fuerza. El radio ya hemos dicho que está en metros, así es que bueno, todo lo demás tenemos las unidades. La gravedad. La gravedad va a ser 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Así que ya pueden obtener las unidades del peso, ¿no? Reemplazando. El empuje es la fuerza inversa, ¿no? La que va a actuar en forma inversa, pero en vez de que la densidad de la esfera sea la que influya, va a influir la densidad del líquido. Entonces aquí 2 va a ser la densidad del líquido. ¿Está bien? Entonces será por lo mismo, ¿no? Por 4/3 pi r al cubo por la gravedad. Entonces ahora sí, teniendo en cuenta esta nuestra ecuación de la fuerza de fricción, podemos reescribir esta ecuación, ¿no? La U. Entonces tendremos que la densidad 1 por 4/3 pi por r al cubo por la gravedad va a ser igual a la densidad 2 por 4/3 pi por r al cubo por la gravedad más 6 veces pi r por la viscosidad del fluido y por la velocidad. Entonces, de primera intención, el radio se va, uno de los radios, y podemos despejar esto para hallar la viscosidad. Entonces, esto pasaría al otro lado y nos quedaría de la siguiente forma. Viscosidad sería igual a 2r al cuadrado por la gravedad por la diferencia de densidades. Todo sobre 9 veces la velocidad. Pero nosotros tenemos que la velocidad va a ser igual a distancia sobre el tiempo. Entonces, nuestra viscosidad va a estar dada por 2 veces radio al cuadrado por la gravedad, la diferencia de las densidades sobre 9 por la distancia, y el tiempo viene a multiplicar aquí. Entonces la distancia también va a estar en metros y el tiempo pues en segundos, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para hallar la velocidad límite? Pues esa velocidad va a estar dada con la siguiente ecuación. Esa velocidad sería pues 2pi al cuadrado por g, todo por la diferencia de densidades sobre 9 veces la viscosidad. Entonces, ustedes cuando trabajen, que se pongamos mejor A y B, en el laboratorio, o digo en la parte de los cálculos, pues van a trabajar con esta ecuación A y B. ¿Está bien? ¿Y cómo van a trabajar? Van a reemplazar numéricamente en la ecuación A y B. Además que van a también colocar con las unidades, porque van a hallar esta unidad precisamente, ¿está bien? Y esto también está indicado en las fichas, ¿no? Esto es calificado, por favor. Ustedes van a reemplazar en estas ecuaciones manualmente y le van a tomar fotografía porque es parte de la evidencia, y luego pues envían, ¿no?
Y como les digo, van a hallar pues las unidades. Está bien, van a despejar. Acá se está poniendo todas las unidades explícitamente para que ustedes despejen y pues pongan lo que le corresponde. Está bien tanto para la viscosidad, que es aquí esta ecuación, como para la velocidad. Hay que tener en cuenta algo. Mire, la viscosidad del sólido tiene que ser mayor que la velocidad del líquido. Está bien, porque de no ser así, pues no se podría experimentar, ¿no? Si la densidad del líquido va a ser mayor que la del sólido, entonces este sólido va a flotar. Entonces no hay forma de tomar los datos. Es por eso que les pido que tengan especial cuidado aquí al hallar las densidades, tanto del objeto como del líquido. ¿Está bien? Entonces, esas dos ecuaciones que están ahí, y ahí están sus unidades, pues son las que ustedes van a trabajar cuando tomen y hagan el experimento, ¿no? Es lo mismo que está acá, lo que hemos visto, ¿no? Entonces, ¿qué objetivos tenemos? En esta experiencia van a estudiar pues, lo que es este movimiento de caída, ¿no? De esfera en el seno del fluido, quiere decir en el centro mismo, ¿no? Hay que cuidar que sea ahí para analizar pues, el comportamiento de la fuerza viscosa. Y luego van a determinar el coeficiente de viscosidad en los fluidos experimentales a través precisamente de esta ley, de este método, ley de Stokes, ¿no? Y determinar la velocidad límite que estamos indicando. Entonces, ¿dónde se va a dar pues con notoriedad estos parámetros? Cuando ustedes trabajen con un líquido cuanto más viscoso mejor, porque eso qué quiere decir que nos va a permitir tomar todos los datos que necesitamos, ¿no? Entonces, cuanto más viscoso es vuestro fluido con el que van a experimentar, pues mucho mejor les van a salir los resultados. Entonces, habíamos dicho que nosotros en casa vamos a aplicar no solo a fluidos newtonianos, ¿no? Porque tenemos que usar pues lo que tenemos en casa, ¿no? Así que a diferencia de lo que se recomienda acá, pues vamos a ver cómo nos vamos a adecuar. Entonces, en cuanto al equipo, pues ustedes tienen que tomar no solo fotos para pegar en el informe, sino también tienen que hacer la descripción, ¿está bien? O las especificaciones técnicas. Y primero vamos a tomar, por ejemplo, un sólido, en este caso puede ser un frijol, puede ser una lenteja, un garbanzo, ¿no? O de repente algún elemento que no sea muy pesado. Eso va a ser, como les digo, en relación también al líquido que tomen, ¿no? Si es un líquido bastante viscoso, entonces pues pueden tomar algún elemento un poquito más pesado. Pero si no es tan viscoso, pues tiene que ser un elemento un poco liviano, ¿no? Como les digo, hacer su descripción, tomar sus datos, etc. Luego, con el vernier o regla, también tienen que describir, ¿no? Les servirá para tomar, pues, el diámetro, de repente, de estos materiales, ¿no? O, pues, simplemente para poder dividir cada 2 centímetros nuestro recipiente para poder tomar las lecturas correspondientes. Luego tenemos el cronómetro, que no necesariamente lo vamos a tener. Esto puede ser por parte de nuestros celulares, ¿no? Todos tenemos en los celulares los cronómetros. Y luego este vaso largo transparente o botella de gaseosa de plástico, ¿no? Uno se puede acomodar a obtener pues unos 12 centímetros. Si no es con un vaso, puede ser también con una gaseosa. Y vamos a explicar cómo hacer más o menos eso. Y pues luego el fluido, ¿no? Van a necesitar 2 fluidos, por favor. El laboratorio es para 2 fluidos, ¿no? Entonces uno de ellos podría ser el aceite de cocina, otro podría ser otro tipo de aceite, o podría ser de repente glicerina, o de repente miel, ¿no? O de repente fluidos no newtonianos como jabón o champú, ¿no? Lo suficientemente transparentes como para que yo pueda ver su desplazamiento, ¿no? Esa parte podríamos cuidar. Y por último, pues la balanza, si es que hubiera. Si no hubiera, por ejemplo, podemos nosotros
tomar un paquete donde nos dice el contenido, ¿no? De repente 500 mililitros, o digo 500 gramos, o 250 gramos, ¿no? O de repente de 1 kilo, si es que se va a dar el caso de menestras, ¿no? Así que esa balanza pues puede obviarse, o en el caso de que yo esté comprando, digamos, a granel, esté comprando unos 100 gramos o más, pues igual yo puedo tomarle foto en el momento que está haciendo pesados. ¿Está bien? Entonces hay forma de adecuarse para lo que es la balanza. Y en cuanto al termómetro, igual, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el procedimiento a seguir? Bien, en el procedimiento a seguir van a hacer lo primero, que es medir la temperatura del fluido. Esto no necesariamente lo van a hacer, ya que pueden ingresar más bien a la página del CENAMI, ¿no? Y pueden ahí tomar una lectura, una captura del momento donde están realizando este experimento. Y a ese momento, pues, se le quita los 5 grados, y más o menos con eso estaríamos calculando la temperatura del fluido. ¿Está bien? Pero para eso tiene que haber evidencia. La evidencia sería tomar pues un pantallazo o tomar una fotografía, ¿no? De esa página precisamente. Entonces, ¿qué más? Luego con esa regla Vernier van a definir el diámetro, ¿no? Si va a ser una menestra, pues puede ser un promedio de ellas, ¿no? O si va a ser pues una esfera, pues igual, ¿no? Se puede tomar bien también el dato. Y lo que sí se va a pedir es que por lo menos tenga 10 tipos de lo mismo. O sea, si tengo de repente frijoles, por lo menos tenga 10 frijoles. Lo mismo si tuviera cualquier otra menestra, cualquier otro elemento, para que pueda trabajar pues continuamente, ¿no? Otro, vamos a determinar la densidad del sólido escogido. Entonces, ¿qué nos recomiendan aquí? Nos dice, sabiendo que la densidad es más sobre volumen, pese 100 gramos de sólido escogido, ¿no? Luego busque un recipiente pequeño donde usted pueda obtener el volumen obtenido, estos dos datos, y halle su densidad. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues en esta parte de la densidad, ustedes van a averiguar, o los que se acuerdan van a aplicar, ¿no? El principio de Arquímedes. ¿Está bien? El principio de Arquímedes, o este principio, es pues para determinar precisamente el volumen, ¿no? De elementos que no son simétricos, ¿no? Entonces, ustedes pueden hallar de esa forma cuánto sería pues el volumen y poder hallar una densidad un poco más precisa. ¿Está bien? Así que para esta tercera parte, ustedes van a aplicar el principio de Arquímedes, ¿no? Para poder determinar con un poquito de más exactitud cuánto sería la densidad de los elementos a usar. Sí, también, pero si van a usar una canica, tienen que usar un fluido bastante viscoso, porque el problema es de que la rapidez con la cual desciende una canica en un fluido, pues no les va a permitir del todo tomar bien los datos. Pero eso, por ejemplo, lo pueden obviar. ¿De qué forma? Podrían filmar la caída, ¿no? Filmarían la caída y pues ahí ustedes con de repente un video pues pueden sacar exactamente los segundos. Así que ustedes se pueden idear. ¿Está bien? Si va a ser de repente un movimiento muy rápido, pues como les digo, podrían idearse de repente filmando, ¿no? Así que tienen varias pues opciones, ¿no? Listo. El problema, como les digo, sería más que todo la velocidad para tomar los datos. Entonces, ¿qué más van a tener? Pues ese vaso transparente o botella de agua que debe ser dividido cada 2 centímetros. Entonces, ese recipiente, ¿no? Que puede ser un vaso, debe de tener por lo menos pues 12 centímetros.
Si tuviera más, mucho mejor, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Aquí tendrá pues la primera marca, después tendrá marca a los 2 centímetros, y así sucesivamente hasta completar pues los 12 centímetros. Y el agua, el flujo, debería de llegar hasta ahí. O el aceite, pues, ¿no? El líquido que ustedes van a usar. Entonces, en principio debe de llegar hasta la parte superior, ¿ok? Ahí hacen la división de cada 2 centímetros. Si van a usar, por ejemplo, una botella de plástico, pues les sugiero de que hagan un corte en la parte superior para que luego pues se pueda acceder a él con facilidad, ¿no? Entonces con la regla o vernier hacen pues las divisiones de cada 2 centímetros, o si tuvieran una taza medidora mejor ahora, ¿no? Igual dividen si es que no tiene esa configuración. Y van a liberar el sólido, ¿no? Ahí está. Van a liberar el sólido que va a caer pues prácticamente en caída libre y van a obtener los tiempos que recorre en cada uno de los segmentos. Por eso es que van a dividir hasta 12. Entonces, ¿cómo van a hacer? Ustedes tienen que soltar el elemento lo más cercano posible. No precipitarlo a altura, ¿no? Porque de ahí ya le están aumentando fuerza de caída, ¿no? Un ratito, por favor. ¿No? Entonces no pueden incrementarle más fuerza, ¿no? Sino más bien lo más cercano que se pueda soltar en este caso, el elemento, y pues cuando caiga al fluido debería de experimentar una desaceleración, ¿no? De repente caer esto más rápido y luego pues un poco más lento, ¿no? Así vamos a hallar pues precisamente nuestra velocidad límite, ¿no? Está bien, entonces procuren que este líquido sea bastante viscoso. Y pues sueltan y por ejemplo a los 2 centímetros, ¿no? Toman tiempo desde el momento que toca y a los 2 centímetros se toma un tiempo 1. Igual, esta parte la pueden realizar más de una vez hasta tener un valor que deseen, ¿no? Luego para los 4 centímetros igual, ¿no? Para 4 centímetros sueltan y a los 4 centímetros también se toma un tiempo 2 y así sucesivamente pues van a ser, ¿no? Hasta que se tenga un tiempo 12, o digo, una altura en este caso de 12 y pues se tenga un tiempo 6. ¿Está bien? Entonces pues eso es lo que van a realizar. Y van a llenar aquí, ¿no? O sea, en 2 centímetros, ¿cuánto tiempo ha recorrido? Como les digo, estos tiempos, cuanto más pesado es el objeto y el líquido es menos viscoso, pues son más difíciles de obtener, ¿no? Y posteriormente aquí justo nos dice, ¿no? Con los datos obtenidos reemplacen la fórmula de viscosidad y realicen los cálculos respectivos uno a uno y anote sus resultados en una tabla de la siguiente forma. Entonces, luego que hagan el procedimiento que ya habíamos indicado también, pues vamos a llenar recién estas tablas. Estas tablas ya son los cuadros resumen, ¿no? O sea, nosotros ya hemos operado aparte y aquí pues son los resultados nada más. ¿Está bien? Y lo mismo para la velocidad, ¿no? Vamos a despejar la velocidad y nos dice que se encuentra la fórmula, o digo, ¿no? La velocidad de la fórmula de viscosidad y vamos a calcular precisamente la velocidad. ¿Está bien? Y esta pues va a ser esta llamada velocidad límite, ¿no? Igual esto solo es el cuadro de resumen, nosotros vamos a desarrollarlos todos ellos. Entonces,
vamos a llegar, ¿no? Por eso digo, este experimento va a salir mucho mejor cuanto más viscoso sea el fluido y deberíamos de tratar de ubicar la distancia a la cual la aceleración es cero, es decir, donde la velocidad pues se haga constante, ¿no? Está bien, o sea, esta aceleración debería de ser igual a cero a una determinada distancia. Y el ejemplo, por ejemplo, o para redundancia de este análisis, ¿no? Acá tenemos un primer tramo A, donde hay una diferencia de velocidades. Entonces aquí vamos a hallar una aceleración. ¿Y cómo va a estar dada? Por la diferencia de velocidades, ¿no? De valor de velocidades con la diferencia del tiempo. En cuanto a su desplazamiento, es la semisuma o el promedio de las velocidades por el tiempo transcurrido, ¿no? Aquí está. Y para este tramo B, donde estaría en realidad lo que viene a ser pues la velocidad límite, también se verá de que hacia acá restamos las velocidades que son una sola, pues va a ser un numerador entre cero, ¿no? O digo cero entre un denominador y va a resultar, pues sigue siendo cero. Y el desplazamiento sí será una semisuma o el valor de la velocidad, ¿no? Por ese determinado lapso de tiempo. Entonces, en vuestro caso no siempre les va a salir así, ¿no? No les va a salir una línea. Entonces, en vuestro caso, pues probablemente salgan puntos eh, un poco disipados, ¿no? Pero de un momento a otro, de seguro tiene esto a tener una tendencia de valores, ¿no? Entonces uno podría hallar algo así y algo así, ¿no? ¿Está bien? Entonces con eso, pues también ustedes con una tendencia podrían hallar los valores como se ve. ¿Está bien? Podemos hallar una tendencia, ¿no? Ya que nos pueden salir indistintos. Entonces, lo mismo. O digo, no lo mismo, sino aquí en nuestro análisis de resultados vamos a hacer pues este cuadro de resultados, ¿no? Del recorrido del sólido con los diferentes fluidos. Como vamos a hacer con dos, entonces vamos a compararlos, ¿no? Vamos a ver además entre esos dos fluidos que vamos a realizar cuál va a ser el más viscoso y por qué. ¿Está bien? Y claro, las unidades también de nuestro experimento, ya que las hemos dado, pues también hay que conservarlas, ¿no? Y dentro de nuestro experimento también debemos de encontrar dónde está nuestra velocidad máxima. ¿Está bien? Y lo mismo nuestras viscosidades máximas, ¿no? Vamos a hallar estos de acuerdo a lo que analicemos aquí. A ver, ¿alguna pregunta, por favor? En cuanto, chicos, a las recomendaciones y conclusiones, por favor, siempre eh, ayudarse con la parte de bibliografía. Muchos a veces no se encuentran satisfechos cuando se les califica las conclusiones y recomendaciones. Esto es porque en muchos casos son demasiado generales. Está bien, así que deben ser un poco más puntuales. A ver, chicos, entonces, ¿alguna pregunta, por favor, respecto a esto? Deberían, como les digo, de ¿cómo se dice? Respaldarse con la parte bibliográfica, ¿no? Para realizar pues alguna conclusión respecto a los resultados que van a obtener. ¿Alguna pregunta de esta primera parte?
Sí, es individual. Como cada uno lo va a realizar en vuestros domicilios, pues cada uno va a presentar también su informe. ¿Está bien? Les repito, para presentar estos informes necesitamos nosotros la evidencia de que ustedes lo estén realizando. Es por ello que se pide que pongan pues las fotos durante el experimento. Antes del experimento pues serían las fotos de los materiales y sus descripciones, ¿no? Entonces, por favor, eso es muy importante. Si no tienen esos elementos dentro de los informes, ¿no? Que son las fotos durante la experimentación, etcétera, entonces pues eso va a disminuir las notas, ¿no? Porque es la única evidencia que nosotros podemos tener de que ustedes están realizando el experimento. Y les vuelvo a repetir, también tienen que realizar los cuadros, ¿no? Y pues hablar de los resultados que están obteniendo. En cuanto a las conclusiones y recomendaciones, que de repente es donde, como les vuelvo a mencionar, donde no se queda de repente más insatisfecho con la calificación, les estoy recordando que estas no deben ser de forma general, ¿no? No deben hablar de vuestros resultados y de repente en la parte de bibliografía, ¿no? Como ustedes ven, van a tener que buscar la viscosidad dinámica, ¿no? De algunos elementos y pueden hablar pues en base a esos valores, ¿no? O de repente buscar esta experimentación, incluso, no sé, de repente precisamente incluso en el internet, ¿no? Entonces ahí podrían poner de que, por ejemplo, si es que no salió como uno esperaba, a pesar de todas las medidas que uno tomó, pues ahí, ¿no? El porqué y la recomendación. Uh-huh. Bueno, son 3 puntos. Como mínimo deberían ser 3 recomendaciones, 3 conclusiones, ¿no? Un punto por cada una, ¿no? Por decir así. Justo al final de nuestro laboratorio vamos a ver cuál es el puntaje, ¿no? Que se tiene. Ustedes también tienen ahí al final de la guía, ¿no? Me pueden escribir a mi WhatsApp, ¿no? Creo que sería lo mejor, pero claro, les voy a responder la parte de repente donde puedan dudar, pero no del experimento mismo, ¿no? Como les digo, ustedes van a averiguar, ya tienen para averiguar primero lo que es pues este principio de Arquímedes, ¿no? Sí, Leonardo, te escucho. ¿Qué tal, profesora? Buenos días. Una pregunta. Eh, Cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, yo utilizo Frejol y dice mínimo 10, ¿tengo que ponerlo en forma de bolita y echarlo? O sea, ¿ponerlo en el recipiente o cómo? No entendí muy bien eso. Ya, cuando dice mínimo 10, quiere decir que ustedes deben de obtener un mínimo de 10 partículas. ¿Está bien? O digo de 10 elementos para poder realizar vuestro experimento. Un segundito, por favor, permítame. Disculpen, chicos. Entonces, esa parte, como les digo, es que ustedes deben de contar con un mínimo de elementos. ¿Por qué? Porque probablemente vayan a realizar el experimento más de una vez. ¿Está bien? O sea, por eso como mínimo dice 10 granos, ¿no? Y no solo eso, sino, como les digo, la misma lectura, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6 son los experimentos, o bueno, los procedimientos mínimos que van a tener y de repente pues incluso hasta más, porque ustedes cuando estén realizando pues probablemente les salgan algunos datos, ¿no? Que sean un poco dudosos, entonces ustedes
pueden volver a realizar pues los experimentos sin necesidad de todo el tiempo de repente estar extrayendo los elementos con los cuales están trabajando, ¿no? Es por eso. Ok, profesora, y entonces sería solo el diámetro de un gramo, de un frijol, por ejemplo, ¿no? O sea, Claro, tendría que ser... o un promedio de ellos, ajá, o un Ah, ya. promedio de ellos, ¿no? Igual, para también poner, digamos, el diámetro, ya saben que es una figura irregular, aparte de tener un promedio del número de ellos, ¿no? Podría ser de repente también incluso de las dimensiones, ¿no? Del más, de repente el diámetro mayor con el diámetro menor. Ujú. Claro, Eh, José, ujú, sí pueden volver a hacer, claro, está bien. Ujú. Profe, y otra cosa es, para ambos líquidos tiene que ser el mismo elemento. Sí, ¿por qué? Porque justo con eso les va a permitir comparar, ¿no? Si ustedes van a hacer para ambos líquidos con un mismo elemento, eso va a facilitar la comparación, ¿no? Está bien porque va a ser pues el mismo elemento irregular, ¿no? En muchos de esos casos. Ok, gracias. Ujú. Muy bien. Como les digo, pueden ser de repente, no sé, figuras o digo, menestras un poquito más redondas, por ejemplo, garbanzos también pueden ser, ¿no? Está bien, o de repente tengan en casa pues algún otro elemento esférico que también puedan usar. Ujú. También podría ser una arveja, muy bien. Ujú. Todo lo que pueda ser esférico, ¿no? Y claro, controlando que de repente no sea muy grande, de acuerdo al recipiente donde ustedes van a hacer. Recuerden de que una de las recomendaciones es de que no debe de rozar, digamos, los bordes de nuestro recipiente, ¿no? Y como les digo, si se sigue todas las recomendaciones, pues igual vamos a ver de que va a haber errores en la toma de datos o incluso en los cálculos que van a salir al final, siempre se le incurre porque no estamos pues con materiales ni elementos un poco más especializados como en laboratorio, ¿no? De esa parte no se preocupen, pero sí, por favor, respeten el orden de las ecuaciones. ¿Está bien? Estamos aclarando aquí. ¿Qué sucedería si me sale la densidad de la esfera menor que la del líquido? Pues va a flotar. Entonces, ¿cómo hago el experimento? ¿No? Así que por favor tengan cuidado en eso. Y como les digo, una forma más específica, de repente más precisa de sacar esa densidad sería con ayuda pues de cálculo de volumen de elementos irregulares, ¿no? Que sería con el principio de Arquímedes. Por favor, les vuelvo a recalcar para que no tengan mayor problema en el cálculo de ello. ¿Está bien? Listo, chicos. Entonces ahí tienen para rellenar. Como les digo, me pueden consultar al correo. Yo les responderé pues lo más rápido que pueda, claro, siempre y cuando sean cosas que ustedes me puedan consultar y que no sea parte del trabajo, o sea, no sea parte de lo que ustedes tengan que averiguar o tengan que realizar, ¿no? ¿Está bien? Listo. Entonces vamos a pasar al segundo experimento, ¿no? Que va a ser pues el experimento de Osborne-Reynolds. Ya, ya este término nos es familiar, ¿no? El número de Reynolds, ¿no? Y efectivamente trata de ello. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos de tener aquí, ¿no? Deberíamos de considerar que en una tubería, ¿no? Como cuando el flujo en esta tubería sea uniforme y permanente, o sea, que sea un caudal constante, ¿no? Se debería de ver pues de que la distribución de las velocidades también son constantes, ¿no? Y este flujo a su vez puede estar en diferentes regímenes, ¿no? Como lo que nos da pues precisamente el número de Reynolds, ¿no? Nos da parámetros para nosotros clasificar el flujo precisamente dentro de una tubería como flujo laminar,
flujo en transición o flujo turbulento, ¿no? De eso también se trató pues la experimentación, ¿no? De Osborne-Reynolds. Entonces, ¿qué deberíamos nosotros de tener como objetivo? Pues el identificar, ¿no? En qué régimen está pues el flujo cuando nosotros vamos a abrir la válvula de nuestra casa. ¿Está bien? O sea, nosotros abrimos la válvula en un determinado ángulo de apertura y tenemos que decir pues visualmente a qué tipo de flujo corresponde. Posteriormente vamos a realizar el cálculo, por ejemplo, del caudal, ¿no? Va a ser como un aforo, ¿no? Que vamos a realizar en nuestra casa, un aforo volumétrico, y luego pues vamos a calcular el número de Reynolds. Y con eso vamos a identificar qué tipo de flujo es y ver pues si es que se asemeja a lo que visualmente hemos observado. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es el logro que deberíamos de tener? Pues en nuestro laboratorio debería ser que debemos de comprender, ¿no? Las causas e identificar los regímenes laminar, de transición y turbulento, ¿no? Este puede estar sometido nuestras tuberías en casa, ¿no? Pero en este caso nuestra preferencia propiamente es lo que es la dimensión de nuestra llave, ¿no? De casa. Entonces, el experimento pues que hizo acá Osborne-Reynolds, ¿no? Se trataba de una tubería transparente donde se liberaba una tinta, ¿no? Aquí el caudal estaba controlado, ¿no? Debería ser un caudal constante y pues se variaba precisamente el caudal univarias veces, ¿no? Y para ello, pues para determinar qué tipos de flujos eran los que se presentaban en la tubería, se hacía esa liberación de tinta, ¿no? Por ejemplo, en nuestro laboratorio, ¿no? Acá tenemos pues un instrumento donde tenemos una tubería transparente, ¿no? Como se muestran aquí. Un segundito, por favor. Listo. Entonces, discúlpenme. Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? En esa tubería, pues, se pone el flujo constante, ¿no? Una determinada cantidad de caudal. Y, por ejemplo, cuando el número de Reynolds debería de estar acá a menos de 2300, entonces en esta tubería se va a producir el flujo laminar. Entonces, en un determinado momento de ese flujo controlado, pues de la parte superior se libera precisamente un hilo de tinta y este va a describir, ¿no? Precisamente la línea de flujo. Y claro, en un determinado momento, ¿no? Siempre hay rozamiento de la tubería y demás, pues se va a deformar un poco, pero aún así se va a percibir esa línea de flujo, ¿no? ¿Está bien? Entonces, luego se cambia de caudal y lo mismo, ¿no? Otra vez un caudal permanente, es un caudal controlado y se hace lo mismo. Se libera en un determinado momento la tinta y cuando pues, el número de Reynolds esté entre estos límites, ¿no? Que sería de transición, se va a ver que no va a describir pues, la tinta precisamente una línea de flujo, sino esta ya va a variar, ¿no? Porque aquí las partículas ya están chocando con las paredes de la tubería, ¿no? Por la cantidad de caudal que se tiene. Entonces las líneas de flujo pues son un poco más desordenadas, ¿no? No son como las que son dentro del flujo laminar. Y por último, pues cuando se incrementa aún más lo que es el fluido, pues aquí ya las partículas, ¿no? Están que todas chocan con las paredes de nuestra tubería, por tanto ya se difumina todo lo que es esta tinta y no se puede percibir, ¿no? Ya es de forma desordenada. Y eso pasaría pues cuando el número de Reynolds es mayor de 4200, ¿no? Es lo mismo que se probó
pues en este experimento, ¿no? Solo que en laboratorio pues se tiene el instrumento con la tubería vertical, ¿no? Lo mismo una tubería transparente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí para determinar nuestro número de Reynolds? Pues tenemos precisamente qué es lo que van a actuar las fuerzas inerciales, ¿no? En este caso es la velocidad por el diámetro, ¿no? Lo que tenemos acá, sobre las fuerzas viscosas. Acá otra vez tenemos viscosidad, pero esta viscosidad ya no es la viscosidad dinámica o absoluta, y es la viscosidad cinemática. Entonces los valores de ella ya son diferentes, y para una temperatura ambiente del agua, pues ya se usa 10, o digo 1 por 10 a la menos 6 metros cuadrados por segundo. ¿Está bien? Entonces aquí ya tenemos esta otra viscosidad que no es como la primera que hemos hallado. Este es otro tipo de viscosidad, ¿no? Entonces, de esta forma podemos hallar nuestro número de Reynolds, ¿no? Ahorita vamos a ver el diámetro, lo vamos a tomar de nuestro grifo, ¿no? Y esta velocidad la vamos a hallar pues haciendo precisamente el aforo volumétrico. Y pues ahí tenemos nuestras diferentes tipos, ¿no? De categorización o tipos de flujos que se presentan pues en una tubería. Entonces, ¿qué materiales vamos a usar? Los materiales que se van a usar van a ser, bueno, el agua que tenemos en casa, la válvula del caño en nuestra casa y un recipiente del cual se conozca su capacidad o su volumen. Este puede ser de repente una taza de medida, puede ser un vaso del cual podemos sacar pues el diámetro, el alto y poner una medida, ¿no? Está bien, así nosotros sabemos cuál es el volumen que estamos queriendo aforar, ¿no? Y también un cronómetro, claro está acá. Entonces, ahora vamos a explicar más o menos los pasos y después vamos a explicar las recomendaciones. Entonces, primero vamos a realizar por la preparación, ¿no? Vamos a necesitar este grifo en casa. Ahorita vamos a explicar qué características debería de tener. Entonces, primero se abrirá el grifo en 4 etapas, no en 3, sino en 4, por favor, ¿no? De la siguiente manera, una primera apertura será un giro pequeño y luego progresivamente hasta el total de la apertura. Luego se va a identificar el tipo de flujo. Este tipo de flujo lo tienen que identificar visualmente y en el cuadro donde se van a llenar los datos, en la última parte tienen que crear una columna y poner para cada una de estas aperturas, que son 4, qué tipo de flujo se ha identificado visualmente. Luego vamos a poner, aquí vamos a calcular la sección del ducto, en este caso no de la tubería, sino la sección del grifo, ¿está bien? De la apertura del grifo, o digo, de la sección circular del grifo, no de la tubería. Y luego vamos a ver, pues vamos a medir el caudal haciendo uso del recipiente graduado. ¿Está bien? Ese recipiente graduado, como les digo, puede ser de repente una taza de medida o la taza de la licuadora, con mucho cuidado, claro, tienen que manipular, o puede ser un vaso o algún otro que ustedes puedan sacar un volumen, o sea, sea el volumen conocido, ¿no? Se recomienda, por ejemplo, de 250 mililitros, ¿no? Pero puede ser de cualquier otra medida. Y pues se debe de tomar el tiempo que alcancen a anotar ambos valores, ¿no? Y anotar, digo, ambos valores. Entonces, con eso que se va a tener, pues se va a tener un volumen en un tiempo determinado. Por tanto, vamos a poder obtener el caudal. Una vez obtenido el caudal y tenemos el área de nuestro grifo, entonces vamos a poder calcular pues la velocidad, ¿no? Y una vez que tengamos la velocidad, ya podemos reemplazar en lo que es el número de Reynolds, ¿no? Porque tenemos el diámetro, tenemos la velocidad y sería sobre la viscosidad cinemática, ¿no? Y luego pues vamos a clasificar el flujo en función de precisamente este número de Reynolds, ¿no? ¿Cuál será el resultado que nos arroje? Y este procedimiento pues vamos a repetir cada vez, ¿no?
Entonces, vamos a indicar las recomendaciones para explicar un poquito mejor esta parte. Primero, ustedes deben de escoger un grifo que tenga qué características. Que en la parte inferior de vuestro grifo tenga el suficiente espacio como para colocar un recipiente. Ya sea un recipiente que sea de repente como una taza medidora, o sino que ustedes puedan obtener el volumen, ¿no? Pueden obtener aquí pues el diámetro y demás, entonces ustedes determinan un volumen dado, ¿no? Y marca. Entonces, este tiene que ser pues una zona horizontal para que cuando se llegue a esa marca, ¿no? Se tome la lectura del tiempo correctamente. Si nuestro recipiente va a estar de forma inclinada, pues no vamos a poder tomar ese dato, ¿no? Así que tiene que ser lo suficientemente horizontal para poner ahí el envase y poder tomar un tiempo para ese volumen dado. 1. 2. Van a calcular también el diámetro, ¿no? En este caso, el diámetro de lo que viene a ser esta llave. Si no se puede medir directamente y es difícil, lo que pueden hacer es poner tinta, ¿no? De repente con un marcador, con un plumón alrededor de su, de la salida precisamente de la válvula, o digo de esta llave, y pueden pegar de repente, ¿no? Una servilleta, un papel, y que ahí marque, ¿no? Entonces ustedes ahí ya de forma indirecta estarían midiendo también el diámetro de vuestra llave, ¿no? En casa, de vuestro grifo. Listo, entonces esas serían las características que deberían de buscar. Que puede ingresar un recipiente pequeño o mediano, por lo menos. Sí, el diámetro interior. Ese diámetro, ¿no? El diámetro interior de nuestro grifo. Y que podamos, pues, medir correctamente, ¿no? Cuando se llene podamos hacer la lectura de forma correcta. ¿Y qué más? Nos están pidiendo de que se abra en 4 tiempos, ¿no? No es en 3, es en 4. Entonces, lo que podemos hacer es pegar una hoja debajo, ¿no? De nuestra llavecita. Y si lo vemos desde arriba, puede ser algo así. ¿No? Dependiendo qué tipo de llave ustedes sea la que tengan. Entonces, aquí ustedes pueden marcar una línea, ¿no? Y pueden dar una marca. Esta sería vuestra llave cerrada. Y luego, posteriormente, pueden abrir. No todas abren en 360 grados, o incluso otras abren en su totalidad más de una vuelta, ¿no? Así que eso van a tener que determinar en principio. Otros abren simplemente un ángulo dado, ¿no? Entonces, de repente, para abrir es solo hasta aquí, ¿no? Da la vuelta. Entonces, esto sería lo máximo que abre. Y aquí es donde yo haría, pues, la división, ¿no? De las 4 aperturas. Entonces, acá tengo mi primera apertura, ¿no? Cuando gira hasta acá. Luego la segunda. Luego la tercera. Y lo máximo que abre será, pues, la cuarta, ¿no? Entonces aquí yo ya estoy midiendo y estoy determinando las aperturas que va a tener mi grifo. ¿Está bien? Entonces yo puedo realizar aquí las lecturas. Si por ahí cuando estoy midiendo, pues realizo más de una lectura o realizo promedios de estas lecturas, ¿no? No me convencen los datos, pues para eso me sirven estas marcas, ¿no? Para recordar de dónde a dónde son mis aperturas y volver a tomar mis datos. ¿Está bien? Sí sería conveniente hasta el máximo, ¿no? Para que ustedes puedan determinar. Así tendría pues una primera abertura que en teoría sería pequeña. Y la última apertura que sería la mayor. Y en teoría esto debería de ser. En teoría digo porque eso es lo que ustedes van a hallar, ¿no? Si este fuera un flujo laminar, se dará ese flujo laminar de acuerdo al número de Reynolds. Y
en teoría, pues el más grande nos debería de dar un flujo turbulento, ¿no? Y eso es lo que ustedes van a determinar, si se da el laminar, si se da el turbulento, ¿no? ¿Está bien? Y por eso, esta cantidad se les pide de que sea una cantidad no muy pequeña, por eso se les sugiere 250, porque de repente en el primer golpe pues demora un poquito en llenar, pero en el último sea bastante rápido, ¿no? ¿Está bien? De repente si es 1 litro, pues en la primera demore mucho, aunque nos daría comodidad para leer en la parte donde el grifo esté abierto al máximo, ¿no? Pero por eso escojan un valor donde puedan medir. Y como les digo, modifíquenlo si es que no les permite leer, ¿no? Pero ya tienen pues todo esto marcado. ¿Está bien? Entonces, ¿qué más van a necesitar? Pues luego van a tener que poner precisamente aquí, se les pide de que sea una misma cantidad, ¿no? En cuanto al volumen. ¿Está bien? Y luego los tiempos son los que van a modificarse. Está bien, entonces luego pues aquí el volumen lo convertirán en litros, ahí adquirirán litros por segundo, ahí los convertirán a metros cúbicos por segundo y posteriormente pues ya tienen el área, ¿no? Acá midiendo el interior de la salida del grifo, tienen la velocidad como estamos viendo y tendrán el número de reinos, por tanto van a hacer la clasificación del flujo. Está bien, y aquí ya saben van a tener una columna más del flujo observado. ¿Está bien? Entonces vamos a ver si el flujo observado obedece pues al flujo que se sacó por cálculo, ¿no? Entonces también ustedes, como les digo, en esta parte también tomarán las fotos debidas, ¿no? Tomarán la foto a la cual sale pues en una primera apertura, en una segunda apertura, como están haciendo su planteamiento, ¿no? Eso también es parte de la evidencia, como se les menciona, ¿está bien? Y luego igual van a pues realizar los cálculos y los gráficos, ¿no? Para realizar los gráficos, ustedes también aquí tienen tiempo, tienen volumen, tienen caudal, ¿no? Tienen velocidad para poder realizar los gráficos y los análisis y conclusiones, ¿no? Entonces, para análisis, conclusiones y recomendaciones es bueno que se lleven también con una parte de bibliografía para que les ayude a realizar esa parte. Y pues como les digo, no sean muy generales, sino más bien sean puntuales de acuerdo a los resultados que han obtenido. De eso también depende el puntaje, ¿no? Si son pues, conclusiones y recomendaciones muy generales, pero de repente no están hablando en sí de los resultados que han obtenido, pues tampoco no se les puede poner una nota un poco más alta, ¿no? Sino será igual de acuerdo a lo que es, ¿no? Algo general, pues se pondrá un promedio del puntaje, ¿no? ¿Alguna pregunta, por favor, acerca de este segundo experimento que van a realizar, que va a ser de, como les digo, de apertura, pues, del grifo? Una pregunta, chicos, respecto a nuestro segundo experimento.
Listo. Entonces, pues es lo que van a realizar, ¿no? El primer experimento creo que es el más laborioso, pero por favor no le quiten importancia porque al final es un promedio de los tres, la nota, ¿no? Cada informe, ¿no? Cada experimento es el promedio. Entonces, aquí tenemos lo que va a ser nuestro tercer experimento, que va a ser este caudal volumétrico, ¿no? Vamos a medir. Pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer caudal, ¿no? Que es la cantidad de fluido pues que pasa por un determinado elemento. Un ratito, por favor. ¿No? Este caudal, disculpen, que es pues esa cantidad de fluido que pasa por un determinado elemento en una unidad de tiempo, se identifica como flujo volumétrico, ¿no? ¿Qué más nos dice? Que en la actualidad pues existen varios instrumentos que miden el caudal y se conoce como caudalímetros o medidor de caudal, ¿no? ¿Qué es lo que debemos de lograr con nuestro experimento? Pues deberíamos de comprender un poco la medición del caudal en un conducto cerrado, en este caso en el conducto cerrado que va a ser pues en nuestra vivienda, ¿no? Y vamos a comprobar lo que es la precisión de medida del caudal volumétrico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar igual para nuestro experimento? Lo mismo, agua, cronómetro, ¿no? O nuestros celulares para poder medir y un recipiente igual, ¿no? Como lo que era en el anterior ensayo. Un recipiente donde nosotros podamos tener la medida conocida. Incluso puede ser pues el vaso de una licuadora o algo así. Está bien, pero con mucho cuidado, eso sí. Y bueno, aquí sí van a tener que pedir ayuda si es que tienen más de un grifo en casa, ¿no? A alguna persona para que les ayude a hacer este experimento y si no, pues ustedes tendrán que realizarlo rápidamente y procuren no desperdiciar de repente mucha agua, ¿no? Ya que el primer paso va a ser de abrir todos los grifos que hay en nuestra casa. Está bien para que cuando nosotros usamos indistintamente nuestros grifos, pues a ese van llenando de aire, ¿no? Entonces, para realizar este experimento vamos a procurar quitar pues este aire que está dentro de esta tubería y vamos a abrirla. Bueno, no tanto entre 3 y 5 minutos, ¿no? Un lapso más corto, ¿no? De repente puede ser unos 20 segundos, un poco más, pero donde nosotros podamos lograr abrir todas las tuberías, o digo todos los grifos, para que pues todas las tuberías se llenen de agua precisamente, ¿no? Entonces disminuye al máximo el aire que se tiene. Y claro, poner de repente algún tipo de recipiente para que no se pierda, ¿no? Ese agua que va a fluir durante un rato. Entonces, ¿qué se va a necesitar? Pues para eso vamos a tener a disposición nuestra jarra, nuestro envase, donde vamos a conocer igual el volumen. Puede ser de repente el mismo del anterior, ¿no? Y va a llegar el momento donde vamos a tener que cerrar todos los grifos, excepto el que hemos elegido. Las características para elegir ese grifo son las mismas de la anterior, que nos permita poner horizontalmente el vaso medidor o lo que tengamos para que podamos realizar una correcta lectura. ¿Está bien? Eso es lo que se pediría. Y pues, como les digo, se cerraría todo y se empieza a medir el volumen en este grifo por unas 5 veces, ¿no? O sea, empezamos a llenar, vemos que se llena en la medida, vaciamos el recipiente, otra vez volvemos a llenar, y así durante 5 veces. O sea, una sola vez vamos a sacar el aire de las tuberías, ¿está bien? Y las 5 medidas las vamos a dar consecutivamente una vez se hayan cerrado todas. Sí, ¿no? Por lo menos por un rato.
Yo sé que no está bien desperdiciar el agua, chicos, así que pueden poner de repente algunos baldes, algo que por lo menos unos segundos permita que todos los grifos estén abiertos, ¿no? Y cierran inmediatamente, excepto el que han escogido. El que han escogido sigue abierto y empiezan a medir. ¿Está bien? Entonces, como les digo, pues vamos a tratar de retirar el aire que haya en las tuberías, ¿no? Y pues acomodándonos en todo caso a lo que tengamos en casa. El volumen de repente aquí, como va a estar en realidad en su máxima apertura, de repente hasta podría ser de 1 litro, ¿no? O de repente, claro, 500 mililitros, ¿no? Que nos permita pues hacer la lectura correcta, ¿no? Eso también va a depender de cuánto es que sale el flujo por nuestro grifo, ¿no? ¿Está bien? Entonces podría ser, sí, un poquito más de repente que el anterior, porque pues esto va a estar como, quien dice, bastante rápido se va a llenar, ¿no? Así que nos permita tomar el tiempo, ¿no? Entonces con ello pues se va a poder hacer los cálculos, ¿no? Para, empezando por el caudal. Entonces con los datos que vamos a obtener, pues ya tenemos aquí la parte del volumen. Entonces, esas 5 veces se está pidiendo de que sea un mismo volumen, ¿no? Para más bien ver la diferencia en los tiempos de llenado, ¿no? Se incrementará, disminuirá, cómo será con respecto a los tiempos de llenado y con eso pues se va a calcular el volumen, ¿no? Entonces, si hay una diferencia, pues hay que ver, ¿no? A qué se deberá. Para eso también van a recurrir un poco a lo que es la parte teórica, ¿no? Para poder hacer pues sus conclusiones y sus recomendaciones, ¿no? Entonces, una vez que hayan realizado este experimento, pues van a realizar, ¿no? En un cuadro, ¿no? Estos resultados y los análisis. Y aquí es donde no van a realizar esta segunda parte, por favor. Tomen nota. Esta segunda parte que dice con los datos que usted ha obtenido ahí en la velocidad de salida al un cuadro comparativo y analice, no lo van a realizar. La siguiente sí, y esa va a ser la parte de teoría de este informe, ¿no? De este informe 3 o de este laboratorio 3. Entonces, ustedes aquí más bien sí van a realizar una investigación, ¿no? De los principales medidores de presión diferencial que hay comercialmente. Eso sí, por favor, ustedes van a realizar esa investigación por internet, ¿no? Y van a adjuntar pues esa información aquí en vuestro informe 3. Luego, esta otra que es de realizar una investigación sobre el tipo de medidor de agua que está instalada en tu casa, tampoco la van a realizar. Está bien, porque no todo el mundo tiene acceso pues a estos medidores, ¿no? Puede haber el caso de que muchos vivan en viviendas multifamiliares, ¿no? Donde pues estos accesos a estos servicios son restringidos, ¿no? Estas instalaciones, ¿no? Son restringidos porque es pues de todo el edificio, ¿no? Y luego, entonces sí van a hacer pues lo que es el análisis, las conclusiones y las recomendaciones, ¿no? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta, por favor, acerca de este tercer laboratorio y sobre los procedimientos a seguir? ¿Les queda alguna duda? Sí, los 3 laboratorios van en un mismo documento y cada uno tiene que tener la estructura, ¿no? O sea, la descripción de los materiales, como hemos dicho ya, con las fotografías y la descripción de las especificaciones técnicas de cada material, ¿no? Descripción y todo. Luego viene la parte de la experimentación, ¿no? La toma de datos y también pues la parte de las fotografías, igual, ¿no? En plena experimentación.
porque eso es parte de las evidencias, como les he mencionado, es importante. Luego viene este procedimiento, ¿no? El llenado de los cuadros, dependiendo al inicio, es todavía el trabajo de las ecuaciones, ¿no? En este caso ya son llenados de cuadros, y pues el análisis y ¿cómo se llama? La parte de lo que viene a ser los gráficos que puedan hacer, ¿no? Acá tienen parámetros para realizar los gráficos, ¿no? Por ejemplo, el tiempo versus caudal, etcétera, y las conclusiones y recomendaciones, ¿no? Tienen que tener su estructura cada uno. Sí, es para el lunes 13. Hasta la medianoche, ¿no? Tienen para subir nuestra información acá al Blackboard, por favor. Entonces, ¿alguna duda, por favor, de este último? O de repente de los anteriores. Listo, chicos. Entonces, ahora vamos a hablar de la calificación que se le va a dar a estos informes. Miren, en esta parte tenemos la parte de la presentación y los objetivos, ¿no? Que debe ser de 2 puntos, pero siempre y cuando que se cumpla como mínimo lo que tenemos acá. En este caso, pues, es el laboratorio, ¿no? El número de informe, los ensayos a realizar, el curso, la sección, el grupo, el docente, los alumnos y el código, ¿no? Y el semestre, claro está. Entonces, como mínimo, si es que contiene todo ello, ahí ya se tienen 2 puntos, ¿no? Más los objetivos. En cuanto a la parte de experimentar, ¿no? Ahí se tiene, por ejemplo, la ejecución, los cálculos y gráficos. Ellos también valen 6 puntos, ¿no? Donde tienen que estar, como les mencionaba, también la parte de la descripción de los materiales, ¿no? Y la parte, pues, de las fotografías, ¿no? Y está bien todo como parte de las evidencias. Y luego vendría el análisis de estos resultados, que también es de 6 puntos, ¿no? Y las conclusiones y recomendaciones. Entonces, en cuanto a esas conclusiones y recomendaciones, creo que a veces es lo que más, como les digo, uno se queda descontento, pero porque pues son muy generales, ¿no? En cambio, si son más puntuales y mencionando precisamente los puntos que nos han salido en nuestros resultados, entonces ya tienen otro tipo de puntaje también, ¿no? Está bien, así que por favor les pido que no sean muy generales y que también sean de más cantidad, ¿no? No de repente una sola conclusión, ¿no? ¿Está bien? Bueno, pues sea un poquito más. Igual para las recomendaciones. Entonces, ¿alguna pregunta respecto a lo que tienen que presentar? Y claro, tiene que estar también en PDF. ¿Alguna pregunta, por favor? Respecto a la calificación. Entonces, ¿cómo se va a realizar esta calificación? Va a ser, pues, de cada uno de los experimentos. Es por eso, si le ponen empeño a uno y a los otros no, pues les va a bajar la calificación. Pues también va a ser un promedio. Se va a calificar cada uno de los experimentos de esta forma que está indicado acá. ¿Alguna consulta al respecto, por favor? Listo, chicos. Entonces espero que haya quedado claro los puntos. Vuelvo a recalcar, es necesario fotos, es necesario descripciones, es necesario hacer a mano, ¿no? Donde corresponda las operaciones. Y pues creo que eso es todo lo que les puedo recomendar. Y también en cuanto a los valores, por favor. Sí te escucho, José Carlos. Profe, dijo que creo que lo hagamos a mano, no se puede hacer en Word.
Bueno, si es que lo pueden hacer en Word, está bien, pero por favor consideren las unidades. Está bien, porque algunas veces presentan en Word, pero no presentan las unidades, ¿no? Yo decía que de repente les es más fácil a mano para que puedan trabajar con las unidades. Recuerden que también van a encontrar las unidades de la viscosidad. Pero bueno, chicos, si tienen tiempo de estar editando, entonces está bien, pero que sea completo. Para que sea completo el puntaje, pues como les digo, tienen que tener en consideración dónde más se baja el puntaje, chicos. Bueno, en cuestión de tomar datos, pues ahí se puede ver, ¿no? Siempre hay diferencias para tomar datos, ¿no? Pero de repente algo que no se logra completar, pues son precisamente estos puntajes, ¿no? Las conclusiones y recomendaciones, ¿no? Y un tanto también el análisis. Pues lo mínimo que se debería de cumplir es lo que está indicado. Y para cada uno, pues, como les digo, hablar de conclusiones y recomendaciones puntuales. O sea, refiriéndose a lo que pasó en sus experimentos, a qué es lo que se ve, ¿no? Porque si son generales, pues también no tienen pues un puntaje más alto, ¿no? Y no de repente, pues, digamos, si son 3 puntos y han hecho 3, no sé, conclusiones, pero bastante generales, ¿no? Nada puntual respecto a lo que han realizado, pues simplemente se les pondrá pues la mitad del puntaje, ¿no? ¿Está bien, chicos? Entonces, por favor, si van a realizar estos pasos, acompáñense, como les digo, con la parte de teoría para poder hablar de ello, ¿no? Ustedes pueden citar, digamos, ¿no? En teoría, los valores son tantos. Y pues aquí me salió algo así, entonces ahí ya están ustedes puntualizando, ¿no? ¿Está bien? Listo, chicos. Entonces, bueno, ya espero entonces vuestro informe y nos vemos entonces en nuestra siguiente sesión presencial, ¿no? De repente alguno de ustedes ha hecho el cambio o va a hacer el cambio en el transcurso del tiempo, pues también eso no se sabe. Lo que sí les recomiendo es de que estén atentos a sus correos si es que van a hacer alguna modificación en cuanto al cambio de laboratorio. ¿Está bien? Siempre verifiquen porque no va a cambiar en la lista general, pero sí va a cambiar, o digo,